Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Nuestros amigos también que nos están acompañando esta noche en este estudio fascinante del libro de Apocalipsis. Vamos a ir directamente a ese lugar, a nuestro último libro de la Biblia, y vamos a continuar hasta donde el tiempo hoy nos permita esta secuencia. Estábamos anoche haciendo un recorrido, ¿verdad?, por el Asia Menor, yendo junto con Juan a cada una de esas iglesias a quienes Dios les dirige un mensaje específico para una situación particular que ellos como comunidad cristiana estaban viviendo, pero que al mismo tiempo cada una de esas situaciones particulares o cada una de esas experiencias particulares proyecta de manera escatológica lo que iba a pasar en la iglesia cristiana a través de los siglos hasta el final de la historia de la humanidad, hasta el comienzo mismo de la eternidad. Y decíamos que eso es un principio básico en todo estudio profético. El profeta habla o parte su profecía desde su propia experiencia, desde sus propias circunstancias, apela al momento en que está viviendo y desde allí se proyecta hasta el futuro. Eso es un principio importante que siempre debemos tomar en cuenta al estudiar porciones como Daniel y Apocalipsis. Bien, haciendo nuestro recorrido por cada una de esas iglesias, anoche, al filo de la hora, estábamos hablando acerca de la comunidad cristiana en Filadelfia. El ángel o el Señor Jesús le escribe a la iglesia, le dice: yo tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Estoy leyendo en capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y hay una promesa para el que venza. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta comunidad en Filadelfia, cuyo título significa justamente amor de hermanos o amor fraternal, como lo veíamos anoche, es una comunidad ciertamente comprometida con el Señor. Es una comunidad fiel al cometido que el Señor le ha dado. No se le reprocha en ella ninguna falta, al menos grave. No se nota en ella el germen terrible de la apostasía que sí vimos en las iglesias anteriores. Incluso aunque hay allí un grupo de personas que dicen ser judíos aunque no lo son, la iglesia los ha identificado. Es lo que se deduce por el texto de la carta. La iglesia los ha identificado, no forman parte de la comunidad, y eso ha logrado que la iglesia mantenga su pureza y su lealtad al Señor. Por eso esta iglesia se le encomia solamente y está en un nivel espiritual bastante alto. Resalta mucho esta característica de Filadelfia porque desde Pérgamo
veníamos en caída libre prácticamente. Si ustedes se dan cuenta, las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis venían cada vez decayendo más en su calidad espiritual, al punto de llegar ya en Sardis a un punto ya casi muerto, ¿verdad? No se le dice nada bueno a Sardis, excepto que hay unas pocas personas, un remanente allí que permanece fiel, pero la generalidad de la iglesia está en una apostasía tan grande que se le dice esa declaración tan dura, tan contundente: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y ahora pues resalta esta experiencia de la iglesia de Filadelfia, que se le da una promesa hermosa, ¿no? Delante de ti está el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Usted sabe que la llave es un símbolo de poder, ¿no es verdad? La llave es un símbolo de autoridad. En algunas ciudades se usa una figura protocolar de entregarle la llave a un personaje, digamos, importante, destacado, que vino de visita. Bueno, le vamos a entregar la llave de la ciudad de Caracas, como una actitud de respeto hacia alguien que tiene mucha influencia, mucha prestancia. Y aquí aparece Jesús con la llave de David. ¿Sabe? La llave de David, esto parece venir de un texto de Isaías 22, donde se le promete a un tal Eliakim, que era siervo, que se le iba a entregar la llave del tesoro de David. Es una referencia como para hablar de el poder que tiene el rey para tener acceso a su tesoro personal, para tener acceso a todos los recursos de los cuales disponía el rey. Y especialmente David, que fue reconocido, además de Salomón, como un rey de ingentes riquezas. De hecho, gran cantidad de oro que se aportó para la construcción del templo más tarde fue aportado del pecunio personal de David, animando él al resto del pueblo a colaborar para la construcción de ese magnífico lugar. Él dice: yo de mi tesoro personal he dado tantos talentos de oro, tantos caballos, tantos recursos que tenía. De modo que aquí Jesús aparece con la llave como el que tiene el acceso a los mayores recursos. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, allá en el capítulo 4, versículo 13, ustedes recuerdan, es un texto famosísimo entre los cristianos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero enseguida sigue diciendo el apóstol: pero qué bueno que ustedes me ayudaron para lo que yo necesitaba y me enviaron esos recursos que necesitaba en mis momentos más difíciles, que los recibo realmente como una ofrenda grata. Pero luego les dice en el verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que en Cristo Jesús tenemos todos los recursos del cielo. Amén. Todos los recursos del cielo están en Cristo Jesús. Él tiene la llave, Él abre los recursos, Él abre los depósitos del cielo para otorgar a su iglesia, para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus hijos. De modo que nosotros debemos tener esa confianza de aquel que tiene la llave de David, la llave de los recursos. Y además las puertas de oportunidades para nosotros comunicarnos directamente con el Padre Celestial. Desde el mismo momento en que Jesucristo se encarnó, se hizo como uno de nosotros y elevó aquella oración a las orillas del río Jordán. Desde ese mismo momento abrió un canal expedito y especial para todos los cristianos. Y usted y yo ahora tenemos, gracias a Cristo, una puerta abierta, directa, para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y a través de esa puerta no solamente suben nuestras peticiones, pero por esa misma puerta bajan multitud de bendiciones para sus hijos. Qué maravillosa promesa tenemos a estos hermanos de la iglesia de Filadelfia. Luego se le envía una carta a la última iglesia de este circuito, a la iglesia de la Odisea. Es una carta triste, es una carta dolorosa, es una carta cargada de reproche, pero de reproche no de aquel que está enojado, sino el reproche de aquel que está triste, apenado por la condición, podríamos decir, de una de las peores iglesias que quizás junto a Sardis
presentan el cuadro más patético, quizá peor que Sardis, porque en Sardis todavía se dice que hay unas pocas personas que andan con vestiduras blancas, ¿se acuerdan? En Sardis, a pesar de que el cuadro es tan terrible, sin embargo hay un pequeño grupo fiel, pero en la Odisea parece no haber a primera vista un remanente, algún grupo del que se pueda decir algo bueno, sino que toda esta comunidad parece estar en condición tan lamentable. Y se presenta el Señor a ella en el verso 14 como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vale la pena que mencionemos un poquito, subrayemos un poco esta introducción de Jesús a esta iglesia, porque tiene mucho que ver con el contenido de la carta que se dirige a ella. En primer lugar, la palabra Laodicea, el nombre Laodicea significa juicio del pueblo, juicio del pueblo. Y esto tiene mucho que ver con el contenido de la carta, porque lo que se está dando aquí es un juicio sobre la iglesia. Pero además, el que lleva el mensaje aparece como testigo, que es otro elemento que encontramos en un juicio, ¿o no? En un juicio tenemos jueces, tenemos testigos, tenemos acusados. Entonces Jesús se presenta como el testigo, que es el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén es una expresión griega que significa que lo que dice es real, que lo que dice se cumple. Cuando usted ve expresiones en la Biblia como de cierto te digo, que lo usa mucho Jesús en los evangelios, cuando usted revisa los textos en griego, allí dice es amén, amén. De cierto te digo, amén, amén. Es una insistencia, una reiteración en la expresión, no gratuita de ninguna manera, sino que está calculada para hacerle saber al receptor, al que va a escuchar, que la palabra tiene un contenido trascendental, que el que está hablando habla con toda la verdad y todo el peso de la verdad. Esa introducción nada más debe hacer temblar a la Odisea, la forma en que Jesús se presenta ante ella. Yo conozco tus obras, como dijo a la mayoría de las iglesias, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Otra expresión muy dura, muy fuerte, para llamar la atención a la comunidad de esta iglesia, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo, compra oro refinado en fuego, que yo te lo puedo vender, para que seas rico. Te puedo vender vestiduras blancas para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El contenido de esta carta no podría ser peor. Es una comunidad que se puede describir como padeciendo de soberbia espiritual, padeciendo como de autosuficiencia, padeciendo de orgullo y prepotencia. Es una comunidad que se siente cómoda, es una comunidad que no tiene presiones de ninguna naturaleza. Parece ser una comunidad que vive en condiciones de comodidad, de recursos abundantes, y eso le hace crear la falsa seguridad de que está bien.
la falsa seguridad de que está bien. El fundamento de su salvación, de su seguridad espiritual, lo coloca en sus propios medios, en sus propios recursos. Es una condición tan peligrosa que ya dio al traste esta condición con grupos que en algún momento representaron la iglesia de Dios sobre la tierra, como por ejemplo el mismísimo pueblo judío. En la historia de la iglesia, los judíos representaron en algún momento ese remanente visible, esa comunidad visible sobre la tierra. Pero las condiciones en las que se encuentra la Odisea son las mismas que exhibía el pueblo judío. Arrogancia, prepotencia, orgullo, autosuficiencia. Somos los elegidos, tenemos el conocimiento de la ley. Allí está el templo como símbolo de la presencia permanente de Dios entre nosotros. Así que aquí nada va a ocurrir diferente. Estamos señalados, estamos condicionados, estamos destinados a nosotros ser finalmente los preferidos, los predilectos de Dios, y nada va a cambiar esa condición. Y aquí es importante que nosotros tomemos las lecciones apropiadas para nuestro tiempo. Voy a leer algunas declaraciones de Elena White, una de las los primeros miembros del movimiento adventista, y tengo aquí varias declaraciones de ella. Una que fue escrita en 1902, dijo ella: el mensaje para la iglesia laodicense es aplicable para todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. Dese cuenta usted la forma como ella escribe. Dice ella: el mensaje para la iglesia laodicense es aplicable. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser aplicable a cualquier grupo cristiano en cualquier tiempo de la historia de la iglesia que haya tenido estas condiciones, que ha tenido gran luz y muchas oportunidades. Por eso digo que se le puede aplicar el mensaje de la Odisea justamente al pueblo judío también. Luego dijo, en 1889, dijo algo como esto: el mensaje para la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición. 1889. Más tarde escribió, no tengo la referencia del año realmente, pero dijo: el mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable a nosotros como pueblo. Luego escribió en 1899: el mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. En 1856, por primera vez dentro del grupo de los pioneros adventistas, y fue Jaime White quien lo hizo, escribió que el mensaje a la Odisea era ciertamente aplicable al movimiento adventista. Fíjese usted, no teníamos ni 14 ni 15 años todavía de haber comenzado el movimiento y ya habían en medio nuestro condiciones, características que se asemejaban mucho a la iglesia de la Odisea. Oportunidades, recursos, luz abundante, pero que no la hemos apreciado oportunamente. No la hemos capitalizado para convertir esas oportunidades y esa luz en crecimiento personal, en perfeccionamiento del carácter, en oportunidades para alcanzar a otros con este mensaje precioso. Por esa razón, este mensaje a la Odisea es muy aplicable a los adventistas del séptimo día.
mucha luz, grandes oportunidades. ¿Y qué hemos hecho con ellas? ¿Qué hemos hecho con ellas? Vamos a dar solamente un ejemplo. ¿Cuántos años tiene la Iglesia Adventista en Venezuela? En 2010 celebramos los 100 años, ¿no? 100 años. Puede ser un poco más, pero 100 años. Y en 100 años todavía hay muchísima gente en este país que no conoce a los adventistas. En 100 años. Justamente hace un tiempo atrás, 2 años más o menos, fueron llamados nuestros oficiales de la iglesia, de la unión, de la asociación, a una entrevista con los personeros del gobierno. Y aquí nosotros empezamos a orar y temblando, orando por nuestros siervos de Dios allí para que nos cuidara de una persecución. Pero lo único que ellos querían saber era, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Pero tenemos aquí 100 años. Tenemos tanta luz, tenemos tanta información, tenemos tanto conocimiento, pero nosotros no hemos aprovechado esas oportunidades ni siquiera para nosotros mismos. La falsa seguridad religiosa que arruinó al pueblo judío en su tiempo es la misma que amenaza a la iglesia de la Odisea. No podemos nosotros fundamentar nuestra esperanza, nuestra seguridad personal, ni como iglesia en nuestras instituciones, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestra organización. La única seguridad para cualquier cristiano en cualquier época de la historia de la iglesia es una relación personal, verdadera y profunda con el Cristo de la iglesia, con el Señor de la iglesia. Por esa razón, esta comunidad en la Odisea, su peor calamidad es justamente que Cristo no forma parte de su vida personal, no forma parte de su experiencia. En esta iglesia Jesús está del lado de afuera. Por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si está llamando desde afuera, quiere decir que no está adentro, obviamente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno no está distraído contando dinero, si alguno no está distraído mirando otras cosas, si alguno no está distraído confiando en otra cosa, tendrá entonces oportunidad de escuchar la voz del testigo fiel y verdadero que suplica a la iglesia, que suplica al laodicense: ábreme tu corazón, déjame formar parte de tu vida, de tus pensamientos, de tus planes, de tus propósitos personales. Déjame formar parte de cada uno de los detalles de tu vida. Deja que yo sea parte de esa dinámica de la iglesia. Deja que yo sea parte del culto. Deja que yo sea parte de la misión. Que Cristo sea el centro, la esencia de la experiencia del cristiano. Que sea el corazón realmente, el fundamento de la iglesia. Es la más urgente necesidad de esta iglesia en la Odisea. Carecer de eso es lo que le ha llevado a una condición de comodidad. Peligrosísima, peligrosísima. Porque el que está cómodo no advierte el peligro, no sabe lo que le viene, no está alerta, no está preparado, no se advierte, no se prepara, por lo tanto, duerme, cabecea y avanza por inercia, por inercia. Se parece eso mucho a la reprensión de Isaías al pueblo de Dios de su tiempo. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hermano, la religión se puede aprender. Sí, la religión se puede aprender. Puede llegar un momento en que usted pueda conocer la rutina de la liturgia de una iglesia. Usted puede llegar a acostumbrarse a la forma como se hacen las cosas. Y usted puede incluso impresionar preparando una lección de escuela sabática. Usted lo ha leído tantas veces, usted se conoce tanto esto que el viernes por la noche echa 3 vistazos y en la mañana da una clase y convence a todo el mundo. Usted se sabe la religión. Usted puede dirigir una clase de maestros, usted puede improvisar un sermón en cualquier momento. Usted se sabe la religión, pero no es una experiencia para usted. Y la iglesia laodicense carece de una experiencia. Cristo está fuera de su corazón. Cristo está fuera de su intimidad, de su vida íntima. No está formando parte allí, en el lugar más recóndito, más profundo de su corazón. No tenemos comprometidas nuestras emociones y nuestros pensamientos más caros. No lo tenemos comprometidos con Cristo. Hemos apenas hecho un compromiso con la religión. Hemos hecho un compromiso a medias con la iglesia. Pero Jesús no forma parte de nuestros sueños personales. No soñamos con Jesús, no pensamos en Jesús, no hablamos con Jesús, no planificamos con Jesús, no conversamos con Él. Y lo que le dio característica a los primeros cristianos para distinguirlos del resto de las comunidades era justamente ese olor a Cristo, ese sabor a Cristo, esa semejanza con Cristo que solamente se obtiene cuando se pasa mucho tiempo con Cristo. Usted se ha dado cuenta que hay personas que pasan tanto tiempo juntas. Mi tío una vez tuvo una situación en mi casa, digamos en la casa de él, pues el hermano de mi padre, con su esposa, mi tía política. Ella desarrolló una amistad en una oportunidad con una vecina que recién se mudó a ese vecindario. Desarrolló una relación tan estrecha, tan cercana, que ellos eran amigas, compinches. ¿Qué más se puede decir? No sé, era una cosa bien entrelazada. Tanto que mi tía empezó a hablar como ella, empezó a caminar como ella, empezó a hacer gestos parecidos a esa señora. Mi tío se asustó y le prohibió la amistad con esa señora. Mi tía no se daba cuenta, pero mi tío sí lo percibió. Mira, pero tú estás hablando como esa mujer, ¿qué te pasa? Estás haciendo los mismos gestos de ella. La razón era justamente, había habido una compenetración entre esas dos personas tan fuerte que la una empezó a influir en la otra de una forma imperceptible para ella, pero sí perceptible para los demás. Esta experiencia es la que tú y yo debemos alcanzar con Cristo. La relación que tengamos con Él, empaparnos de su vida, el contacto diario con su palabra, con su mensaje, con su carácter a través de la oración, la lectura de la Biblia, es lo que puede ligar nuestro corazón con el de Él. Es el que puede ligar nuestra alma con la suya. Es lo que puede lograr que finalmente el peso, el poder de la influencia de la persona de Cristo transforme la nuestra. Eso es tener a Cristo en el corazón. Cualquier cosa menor que esa es solo una religión aprendida. Es una forma rutinaria que aprendimos, pero carecemos de vida espiritual. Pero lo peor es que no podemos reconocerlo. Porque este hermano laodicense dice, yo no necesito nada de eso. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo tengo la verdad. Pero la verdad no se tiene. La verdad se vive. La verdad no es propiedad de nadie. La verdad es una persona. La verdad es Dios. De modo que yo no puedo decir yo tengo la verdad. No, es yo ando en la verdad, yo vivo la verdad. Y eso significa experimentar a Cristo en forma personal.
¿Se da usted cuenta, hermano, que este circuito que hemos hecho por las iglesias nos ha dejado lecciones interesantes? No podemos dejar de mencionar, aunque sea a grandes rasgos, lo que ha sido la interpretación tradicional de estas 7 iglesias localizadas en Asia. Muchos han visto en esas 7 iglesias 7 etapas en la iglesia cristiana, comparando la iglesia de Éfeso con la iglesia apostólica del primer siglo, la iglesia de Esmirna, de la persecución, de la tribulación, con las iglesias del siglo II y III. La iglesia de Pérgamo con la iglesia justamente del compromiso, ya de la verdad, con el error más o menos hacia el siglo IV y V. La iglesia de Tiatira con la iglesia cristiana ya francamente en una decadencia muy grande y una corrupción generalizada de la verdad con la iglesia de la Edad Media. Y luego la iglesia de Sardis con aquel momento final o aquel momento coyuntural de la iglesia ya tan contaminada y los comienzos de la Reforma Protestante. La iglesia de Filadelfia la comparan entonces con la iglesia de los grandes movimientos misioneros del siglo XIX y la iglesia de la Odisea con la iglesia moderna o posmoderna. Aunque parezca interesante esa comparación y es la que hemos usado por años en la iglesia, como les dije cuando comenzamos esta sección, no hay suficiente evidencia bíblica para sostenerla. Pero sí podemos decir que cada uno de estos mensajes a las iglesias tiene un mensaje para cada uno de nosotros, aun cuando estamos viviendo en las postrimerías de la edad de esta tierra. Pero hay algo que podemos deducir como a manera de conclusión y resumen de los mensajes. ¿Qué podríamos decir nosotros en forma general? Los 2 problemas mayores que enfrentó la iglesia, y probablemente tendríamos que incluir seguramente un tercero. Uno que destaca en forma general es la apostasía. La apostasía que apareció en la iglesia de Éfeso bajo la forma de falsos apóstoles. La apostasía que apareció en la iglesia de Esmirna con falsos judíos. La apostasía que aparece también en las iglesias de Pérgamo y Tiatira con falsos profetas, Balaam y Jezabel. La apostasía que aparece bajo la forma de esa sinagoga de Satanás que se menciona tanto en Filadelfia como en otras iglesias. De modo que podemos decir que en ese recorrido por las iglesias deja claro el Señor que la apostasía como problema interno, endógeno de la iglesia iba a ser una característica, no solo para las iglesias locales de entonces, pero se proyectan hacia el futuro. Todo lo que pasa aquí tiene proyección más adelante en la sección escatológica de Apocalipsis, que es la segunda mitad del libro del capítulo 12 al 22. El otro problema que notamos en estas 7 iglesias, que va acompañado con el problema interno, es el problema de la persecución. Lo experimentó la iglesia de Esmirna, pero también lo experimentaron otras iglesias como Pérgamo, Tiatira. La persecución como causa de ¿qué? Fundamentalmente. Por causa de negarse a participar en cultos idolátricos. La resistencia a participar en una apostasía incurriendo en una adoración pagana, en una adoración falsa. Entonces son 2 características bien interesantes que vamos a ver proyectadas en el futuro y alcanzan hasta nuestros días. Quizá la tercera característica que podríamos mencionar como un problema también interno dentro de la iglesia, además de la apostasía, la frialdad o la tibieza, la decadencia de la experiencia cristiana, que sin duda alguna bien puede ser una cualidad del cristianismo generalizado. Porque aunque el mensaje a la Odisea, dice Elena White, se aplica perfectamente a nosotros, ese verbo aplicar es una situación generalizada. Ella no dice, nosotros somos la Odisea. No, ella nunca dijo eso. Ella no dice, esta iglesia somos nosotros. No, ella dice, es aplicable el mensaje. ¿Quiere decir que el mensaje se puede aplicar a la iglesia en cualquier otra etapa de su historia? Y se puede aplicar también en forma personal a cada uno de nosotros en nuestra experiencia cristiana, pero ciertamente se aplica de alguna forma al cristianismo posmoderno
que goza de los mejores recursos, que goza de las mayores ventajas como nunca tuvo el cristianismo. Dígame usted cuándo soñó algún predicador como Pedro, por ejemplo, con los recursos de que hoy dispone la iglesia cristiana, con las redes de internet, con los mensajes satelitales, con una cantidad de recursos. ¿Cuántas personas podría Pedro alcanzar? Si cuando predicó ni siquiera tenía micrófono y se bautizaron más de 3,000 personas. ¿Qué haría Pedro con un aparato como este? ¿Qué haría esa iglesia apostólica poderosa con los recursos de que hoy disponemos para invadir el mundo con el mensaje del Señor? Ciertamente nunca la iglesia cristiana ha tenido tantos recursos, tantas oportunidades como las que ahora tenemos. Nosotros mismos como adventistas tuvimos oportunidades preciosas allá en las primaveras del siglo XX. Ellen White escribió cartas al presidente de la conferencia general de aquel tiempo, el pastor Daniels. Aprovechemos las oportunidades. Pronto las fronteras de los países se cerrarán. Usted sabe, cuando comenzó el siglo XX, usted podía viajar a cualquier país sin necesidad de pasaporte. No habían las restricciones que ahora hay. Vendrá el tiempo cuando será muy difícil predicar. En 1914-15 estalló la revolución bolchevique en la Rusia comunista. Se conformó el bloque soviético y se levantaron muros de hierro que impidieron por más de 70 años la penetración del evangelio, al menos en forma libre, abierta y espontánea. Oportunidades desperdiciadas. Hoy nosotros, como pueblo de Dios de este tiempo, seguimos teniendo gran luz, gran conocimiento, como nunca se ha tenido, y las oportunidades más preciosas están a nuestra disposición. Hoy podemos abrir este templo y si nos provoca podemos romper ese muro y hacer una escalera directa hasta la calle. Nadie nos va a impedir predicar. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Los recursos que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado a usted, es el momento de colocarlos al servicio del Señor. Decíamos entonces que la iglesia pasó por experiencias de apostasía interna, persecución externa y una tendencia a la frialdad espiritual. Ahora fíjese cómo eso se proyecta hacia adelante. En Apocalipsis capítulo 12, vamos a ir juntos a ese lugar. Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Hay luego una especie de paréntesis para explicar el origen del conflicto con el dragón desde el verso 7 en adelante. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Vamos a ir al verso 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer,
que había dado a luz al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila, para que de la presencia de la serpiente volara al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que son los mismos 1260 días que acabo de mencionar. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que ella fuera arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjese usted, aquí está hablando del mismo tema, lo que está diciendo en la primera visión. La visión que ocupa los capítulos 1 al 3, la visión de Cristo en medio de su iglesia, es un mensaje de advertencia y de preparación para lo que iba a ocurrir siglos después, cuando los miembros de aquellas iglesias ya ni siquiera estarían vivos. Pero el mensaje está pensando no solamente en los habitantes de aquellas comarcas del Asia, sino que está pensando en la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Ese mensaje fue escrito para ellos originalmente, pero debería ser una lección para nosotros hoy también. Como decía el apóstol Pablo, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Creo que es Romanos 10 y algunos versículos más adelante, o 1 Corintios 10, perdón, y algunos versículos más adelante. Entonces, estas lecciones son para nosotros, pero fíjense, en las primeras páginas del libro vemos una iglesia perseguida. Y aquí en Apocalipsis capítulo 12 vemos a una mujer perseguida. ¿Quién será esta mujer entonces? En otros lugares de la Escritura el Señor comparó a la iglesia con una mujer. El más cercano que tenemos de acá está en Efesios 5, 22 en adelante, donde Jesucristo compara a su iglesia con su esposa. Dándole una lección Pablo a los matrimonios cristianos, dicen a los hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela como una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero en el libro de Oseas también el Señor compara a su iglesia como su propia esposa. También lo mismo hace Ezequiel, lo mismo hace Jeremías. Así que resulta poco complicado comprender que esta mujer que aparece en Apocalipsis 12 debe representar a la iglesia de Cristo. Además, se menciona en el verso 1 un detalle resaltante. Dice que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona ¿de qué? Una corona de 12 estrellas. Vea usted que la imagen con que aparece la iglesia es una imagen celestial, extraterrena. El sol, la luna, las estrellas. Una señal en el cielo, ve Juan. Lo cual quiere decir que el origen de la iglesia está en el cielo. El fundamento de la iglesia es del cielo. El origen del pueblo de Dios aquí está en el cielo. Es Dios quien ha fundado su iglesia. Es Cristo quien posee la iglesia. Por eso esa imagen en el cielo que luego se va a trasladar a una escena terrenal. Más adelante en el mismo capítulo 12. Pero además, fíjese usted qué interesante. Tiene 12 estrellas sobre su corona. La palabra corona que aparece aquí, Stéfanos, en griego, se refiere a una corona de laureles, no tanto a esa corona, pero es una corona de laureles más usada para colocarla en los campeones olímpicos, en los héroes deportivos que alcanzaban victorias importantes. Así que se ve a esta mujer con una señal de victoria, alabado sea el Señor. Una señal más que nos recuerda que la iglesia de Cristo es victoriosa y está determinada y destinada por Dios a vencer. Así se ve esta mujer, victoriosa, perseguida, pero victoriosa, oprimida, pero victoriosa, acosada en algunos momentos, pero victoriosa, con 12 estrellas. Siempre, siempre el número 12 va a representar a la iglesia. Siempre.
La iglesia del Antiguo Testamento estaba fundada sobre 12 patriarcas. 12. Jesucristo quiso fundar su iglesia de la era cristiana sobre 12 apóstoles. Más adelante vamos a ver, esperamos que haya tiempo esta semana para hacerlo, cuando vamos a examinar a los 144,000, resulta ser 12 potenciado, ¿verdad? 12 por 12, 144. Así que hay un número allí simbólico e interesante. Sin duda alguna, estas 12 estrellas hacen referencia a la iglesia, al fundamento de la iglesia, al fundamento apostólico de esta iglesia que está siendo cruelmente perseguida. Pero justamente aquí en este escenario, que vemos esta iglesia pura, esta iglesia iluminada, esta iglesia radiante, esta iglesia que proyecta luz, porque está vestida de sol, y el sol es la fuente primaria de luz para nuestro sistema solar, para nuestra galaxia acá. Es la fuente primaria de luz. La luna es un astro también refulgente, aunque en segundo término, porque refleja la luz que le da el sol, y por eso la luna está parada también sobre esa fuente de luz. La luz es un tema importante para la iglesia. Por eso el candelero representa también a la iglesia. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 5, ¿verdad? Versículos 13 en adelante: vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Y qué es la luz? Dijo el Señor Jesús: una luz no se pone debajo de la mesa, ¿se pone dónde? Sobre la mesa, para que alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es el testimonio. Nuestras buenas obras, que no son producto de nuestra capacidad, pero el resultado del poder de Cristo obrando en nosotros, transmite esa luz al mundo. Pues bien, aquí se ve la iglesia en problemas. Se ve acosada por un poder que está plenamente identificado aquí en el verso 3. Se vio otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Otra señal vista, ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde se vio la visión de la iglesia? En el cielo. El origen de la iglesia es divino, no es terreno. El origen de la iglesia no es factura humana, es de origen celestial. Pero luego hay otra visión también en el cielo. Hay un dragón, un monstruo espantoso, una serpiente horrible que se ve en el cielo. Es lo mismo que va a mencionar luego en el versículo 7 al 9. Es una ampliación del versículo 3 y 4. Cuando menciona allí que hubo una batalla en el cielo, fíjense lo importante de esto. Yo quisiera que pensemos por un momento en estas dos escenas que se nos están presentando en el capítulo 12 de Apocalipsis: el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Nosotros tenemos un problema, entre muchos otros, pero tenemos un problema. Somos demasiado terrestres. Somos demasiado terrestres. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra visión no trasciende lo terrenal. La mayoría de los seres humanos tienen su conciencia atada a esta tierra. Sus planes son para esta tierra. Solamente puede ver lo que se puede hacer en la tierra. No pueden considerar en su esquema mental que hay otra realidad superior, que hay una realidad más allá del planeta Tierra, que hay una realidad más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de lo que nuestros instrumentos pueden medir, más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Hay una realidad espiritual superior.
De modo que la iglesia de origen celestial tiene que vérselas en su experiencia terrenal con un poder que también es de origen celestial, es decir, extraterreno, un poder espiritual que batalla contra ella. El Señor quiere que nosotros despertemos nuestra conciencia a la certeza de las realidades espirituales, de las cosas que trascienden lo meramente terreno, y poder ver el panorama completo. Hay una realidad espiritual, hay una batalla de carácter espiritual, de origen espiritual, que está en curso desde hace muchos años y en la cual nosotros ahora mismo estamos inmersos. Ese poder que se originó en el cielo está identificado aquí en el versículo, aquí mismo en el capítulo 12, el versículo 9, dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Ahora fíjese usted, este dragón, este poder que se identifica claramente con el diablo y con Satanás, está interesado en destruir a la iglesia, está interesado en acabar con ella. Por eso propicia esa persecución terrible contra ella, pero Dios le ayuda de forma milagrosa, extraordinaria, y bajo la forma de un río, o de, mejor dicho, de la apertura de un abismo que devora el río, de alas que se llevan a la mujer para escapar de la persecución, muestra el Señor el interés que tiene permanente en salvar a su iglesia de la ruina y de la destrucción. Así vemos una repetición de lo que pasó en las primeras iglesias, la persecución en Esmirna y en Pérgamo y en Tiatira, la estamos viendo representada en el futuro en una persecución terrible de Satanás contra la iglesia. Pero nos llama la atención el versículo final del capítulo 12. Mejor dicho, el versículo 16. Dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y devoró, tragó el río que el gran dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto del remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, contra los hijos de la mujer. Esta persecución que está representada aquí en Apocalipsis 12, el dragón terrible que trata de matar a la mujer, representa no solo a Satanás primariamente, pero también representa a la Roma pagana. La Roma pagana que intentó, bajo el régimen de los imperios, de las persecuciones imperiales, reducir a la iglesia por medio de la muerte y el terror. Pero esta iglesia del Señor Jesucristo sobrevivió a semejante persecución, pero le esperaba algo peor que la experiencia vivida bajo la persecución romana, y es la experiencia descrita en Apocalipsis capítulo 13. El dragón se paró sobre la arena del mar, dice el verso 1 del capítulo 13. Y Juan vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y quiero que por favor presten atención a lo que dice el versículo 4. ¿Y qué hizo todo el mundo? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia?
¿quién podrá luchar contra ella? ¿Cuál es el verbo que aquí les llama la atención a ustedes? Adorar. Adorar. ¿Cuál era el problema fundamental que le produjo persecución a la iglesia de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo? ¿Cuál era el problema? Un problema de adoración. Era una incitación a adorar lo que no se debe, a adorar como no se debe. Y en esta situación histórica real que vivió la iglesia de los primeros siglos, se estaba representando lo que pasaría en el futuro, lo que siglos más tarde se iba a desarrollar como resultado de la gran apostasía que se iba a generar dentro de la propia iglesia cristiana. Apostasía de la que habló el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, de la que habló él mismo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, apostasía de la que habló Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 y en Judas 3. El desarrollo de una apostasía espectacular dentro de la iglesia cristiana, que no se iba a parecer en nada a esos otros géneros de apostasía que siempre hubieron en la iglesia cristiana primitiva. Entre los primeros apóstoles ya habían apostasías como aquella de los docetistas, la del gnosticismo, la del marcionismo, la del montanismo, tantos otros ismos de movimientos heréticos que surgieron dentro de la iglesia cristiana y con las cuales hubo de batallar en aquellos primeros siglos. Aquí se está hablando de una apostasía de dimensiones universales, una apostasía tan terrible que llevaría a la creación, a la formación de un monstruo que saldría dentro de la propia iglesia. Aquel hombre de pecado, aquel hijo de perdición de que habló el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, que habría de aparecer en el escenario mundial justo antes de que Cristo viniera por segunda vez. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Tesalónica: no quiero que se alarmen con aquellos que andan diciendo que ya Cristo está a las puertas, porque primero deben ocurrir ciertas cosas, especialmente debe venir la gran apostasía y el nacimiento del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta apostasía que ya se había señalado en los tiempos de Pablo, esta apostasía que tenía ya sus primeros pasos en la iglesia cristiana apostólica, habría de desarrollarse en el curso de los siglos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 13 está la descripción más dramática de la culminación de ese proceso de apostasía dentro de la iglesia cristiana, que se convertiría en un monstruo tan terrible que sería el socio directo del dragón, del mismísimo Satanás, para provocar la muerte y la aniquilación de la iglesia de los tiempos finales. Pero ese será el tema con que continuaremos el día de mañana. ¿Cuáles son las características de ese monstruo? Y ojalá mañana, bueno, deberíamos estar esta noche aquí también, los amigos puedan tener la continuidad de lo que estamos diciendo para que puedan discernir y digerir toda esta información. Mañana va a ser un tema bien duro para algunos, pero es lo que está señalado en la profecía. Y el Señor, con su bendita ayuda, nos irá abriendo el camino para entender lo que está por ocurrir, lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir en estos días finales.